Y justamente para este bloque quiero compartir conceptos, y los voy a leer puntuales para no equivocarme por el respeto, justamente a lo que es la vida. Humanización de la medicina, ver la muerte como un hecho natural, una cosa es vivir y otra es durar, y tener, bueno, la propia decisión acerca de la salud y la vida. Son cosas más allá de la ley, que se logró, lógicamente, son muy profundas que a todos nos enseñan. Susana Bustamante, gracias por haber venido. No hay por qué, gracias a ustedes. Comencé con programas de Melina, justamente, y tuyas. Te voy a tutear, porque sí. Es más cercano. Sí. Justamente temas que nos dejaron pensando a todos, en su momento. Concientizaron. Exactamente. Todos pensamos en algún momento de la vida, pero temíamos hablar de la palabra muerte. No nos dábamos cuenta de pronto que todos somos mortales. Facundo Cabral decía que nadie muere, simplemente parte antes de tiempo, porque todos vamos para allá. Melina hacía propios también esas palabras, lo tomaba con humor. Hablando de palabras, Susana, vamos a comenzar escuchando a Melina, por respeto, y además, bueno, gracias a tu trabajo, bueno, y a la templanza, que lo hablábamos fuera del aire, de Melina se logró la ley de muerte digna, ¿no? Sí. Y vamos a escuchar a Melina. Escúchalo. Soy Melina González. Pido que me respeten en mi dignidad. Necesito que me duerma. Pido que me duerma. Porque estoy viviendo un calvario. Porque yo pienso, ¿no? Si hay dignidad para vivir, yo quiero mi dignidad para morir. Por favor, humanicen la medicina. Y todo esto les estoy hablando al Congreso, a la Comisión de Salud, hasta la mismísima presidenta. A todos les estoy hablando. Traten el tema ya. Les ruego. No necesito dormir. Es el único momento en que no siento dolor. Si hay vacío legal, trabajen ya. Trabajen el tema a quien les corresponde. No doy más. Bueno. Con el último aliento, con su voz cascada ya, totalmente debilitada, Melina pidió que la filmaran. Necesitaba dejar precedente. Estando en estado terminal, irreversible, irrecuperable, Melina me pedía que le leyera la Ley de Derechos del Paciente, porque si bien existía una ley que no estaba reglamentada, había vacíos legales. Por ejemplo, los médicos no estaban respaldados, los menores tampoco. Era una ley que no amparaba, tenía horrores, no fallas. Melina pedía ser respetada en su derecho de autonomía de paciente, que el cuerpo le pertenece al paciente. Es el paciente quien debe decir a los médicos hasta dónde puede tolerar. Les enseñó a todos los médicos, Melina, que se había agotado física y psíquicamente. Quiso ser respetada y su familia, unida, los hermanos y yo, hicimos que la respeten. Tardó muchísimo. Sabíamos que nos enfrentábamos a una sociedad necia, que todos sabían del caso de Melina, sabían de casos de enfermos terminales, pero se quedaban con que había una ley y ya estaba, miraban para un costado. Había que tener
el valor y la voluntad de hablar de este tema, de cuestionar, de tratar, de venir al Congreso, a la legislatura, a la Casa del Pueblo, donde están nuestros representantes, a contarles, a que se enteren, a que sepan lo que estaba sucediendo. En la época en que Melina estaba muy grave, estaba cerrado el Congreso, porque era por allá por enero del 2011. En febrero también estaba cerrado, pero los medios de prensa la acompañaron y miles de amigos. El 1 de marzo, el día que abrió el Congreso, Melina entró en el sueño eterno, después del discurso de la señora Presidente. Ella le hablaba a todo el Congreso y a la señora Presidente, no porque la vaya a curar, no esperando un milagro, simplemente en su calidad de ser humano, de madre y abogada. Melina pedía por los derechos de las personas que fueran respetados, ampliados, aún en el final de la vida. Melina me decía que la muerte era un hecho natural, inevitable y universal. Me dejó una tarea para el hogar. Me preguntó qué pesaba más, si el alma o la conciencia. Lo supe un año después de su partida. La conciencia. Melina concientizó al mundo. Es por ello que en varios países se hizo la ley de muerte digna, basado y fundamentado en el pedido de esa joven heroína, Melina González, de tan solo 19 años. Fue la Juana de Arco contemporánea, con discípulos que eran sus amigos. Comenzó con 7 amigos que fueron los primeros que fueron a buscar a los medios de prensa, que donaron sus órganos y después fueron el millón. Seguro. ¿Sabes qué me dejas pensando, Susana, no? ¿Qué pesa más, el alma o la conciencia? Se sabe, como adelanto me dijo, se sabe que el alma pesa alrededor de 300 gramos. En principio yo pensé que era el alma o el espíritu. Después me di cuenta que era la conciencia, porque Melina nos despertó, nos hizo ruido. Además, en la conciencia. Es incalculable la conciencia. O sea, es ilimitada, ilimitada, como los sueños. O sea, como los hay sueños. Parámetro, ¿no? Hace muy poquitos días leí uno de los tantos apuntes de Melina, donde decía que lo que más hacemos los seres humanos es soñar, y que soñar no tiene límites, que hay sueños que son de todos. Por ejemplo, el sueño común era un país mejor, un mundo mejor, sin pobreza, sin miserias. Esos eran los sueños universales. Ella tenía los propios y que tenía muchas ganas de concluirlos y de hacerlo. Sabía que tenía lo principal, las ganas y las garras. No sabía en qué momento los iba a lograr. Creo que Melina está alcanzando su sueño. Cada día, con el legado que nos dejó, cada día que se avanza con uno de sus pedidos. Melina pedía la humanización de la medicina, que se contemplara el sufrimiento de las personas. La medicina se había transformado del arte del curar al comercio, que la terapia intensiva estaba terminando en ser un comercio. Claro, con esto, Susana, perdona que te corte, ¿no? Pero se rompió con muchos formatos, me parece, ¿no? Sí. Basados quizás, no sé, no quiero ir más allá de lo que me corresponde, pero quizás algunos basados en intereses, digo, ¿no? Sí, muchos intereses.
Melina, el día que se enteró que lo que tenía en la espaldita no era solamente el problema por la deformidad de la columna. Ella a partir de los 3 años y medio comenzó a deformarse la columna, a desviarse la columna. La operaron 6 veces y nunca pudieron frenar esa deformidad de la columna. Se enteró de que era un tumor maligno, me pidió que la ayudara y que ella quería dejar sentado que en caso de quedar en estado vegetativo, a consecuencia de la dificultad respiratoria que tenía y de la gravedad de su situación, de que iba a ser sometida a una intervención de alto riesgo, que no la conectaran a un respirador artificial, que no le hicieran traqueotomía. Ella me decía que si ella quedaba en estado vegetativo, conectada a un respirador artificial, no era respetársele su dignidad de vida, que iba a ser hacerla durar, que no era vivir, que se debía primar la calidad de vida. Bueno, ese testamento pudo hacerlo ante un escribano pública, ayudada por un abogado, y ese testamento sabía que salía el precio de una escritura. Aunque el escribano a ella no se lo cobró porque la consideró un ser supremo, un ser superior, un ángel, Melina consideraba que tenía que ser para todos. Pedía la creación del registro vital, la creación de un registro donde una persona, un enfermo, pueda dejar sentado por escrito cómo quiere ser tratado en el final de la vida. Hay personas que prefieren durar en estado vegetativo y otros no. Muchos decimos que no le tenemos miedo a la muerte, sino al sufrimiento. Que eso se debe respetar. A eso se refería también cuando pedía la humanización de la medicina. Que se permita que acontezca un hecho natural como es la muerte. Que no se enseñe el hombre con la eternidad del hombre. La búsqueda de la eternidad no corresponde, no es de Dios. Pues es que cuando vas comentando toda esta experiencia, ¿no?, en la vida, pienso y digo, ¿cómo construir a partir del dolor, ¿no? O sea, todo lo que se construyó, bueno, que terminó en la cristalización, justamente a través de esta norma, esta ley, ¿no?, que habla de muerte digna, pero digo, ustedes tuvieron un doble camino, o triple o cuádruple camino, que fue la salud por una parte, de Melina o vos y tus hijos también, de Melina, más lograr la humanización de la medicina, más lograr la ley, más ir a los medios, más diputados, o sea, ¿cómo pudieron conjugar todo esto, ¿no?, basado en el dolor y en el sufrimiento, ¿no? No era un punto de llegada, es como la vida, un largo camino por recorrer. Todo era un punto de llegada. Pero si es ayudar a mejorar nuestra sociedad, uno de las últimas charlas de Melina, ella me dijo, yo soy consciente de que no puedo cambiar al mundo, pero puedo mejorar y transformar el mundo de algunos. Y eso es lo que sucedió. Transformar y mejorar el mundo de algunos. Si cada uno aportamos un granito de arena, podemos transformar en una playa. Mejorar los derechos. Cuando nos damos cuenta de que estamos limitados porque hay alguna ley que nos prohíbe, pero que tiene fallas, pues vayamos a golpear las puertas a quien corresponde, pacíficamente y partiendo de la base del respeto, que esa es la forma de transformar y de mejorar la humanidad. Melina era scout. El scoutismo nace después de la Segunda Guerra Mundial. Un soldado que tenía un lema, dejar el mundo en mejores condiciones
al que lo encontró cuando nació. Melina se enfrentó contra un grupo de médicos, multidisciplinario era el equipo, de bioética, que son los que se equivocaron, el equipo de salud mental. Bioética nace después de la Segunda Guerra Mundial por las aberraciones que se hacían a los prisioneros de guerra. Es paradójico. Melina defendió los derechos humanos. Melina tomó la primera comunión de manos del obispo Jorge Novak, un ícono defensor de los derechos humanos. Los dos, el obispo Jorge Novak y Melina, son los íconos defensores de los derechos humanos contemporáneos. El obispo también apoyando esta decisión y apoyando la decisión fundamentalmente El obispo de Melina, Jorge ¿no? Novak falleció años antes que Melina. Por eso, sí. Pero también apoyaba esto. Sí, cuando el Papa Juan Pablo II hablaba de muerte digna. Si vamos a la historia, fueron varios los papas que hablaron de muerte digna. El Papa Juan Pablo II comienza a hablar cuando comienza con el problema de... Él padecía esta enfermedad en la que tiembla la persona, porque es una falla del cerebro. Parkinson se llama. Y ahí comienza a hablar de muerte digna. Melina tenía como película principal de ella La mariposa y la escafandra. Se basó en muchos hechos. Sabía lo que quería, a dónde apuntaba, a quién apuntaba y cómo quería transformar, pacíficamente y con respeto. Lo logró. Faltan pocos puntos que pidió Melina. Fue la humanización de la medicina, la creación de los tribunales de salud que no existen en el mundo, la creación del registro vital y la ley de muerte digna. También quería que haya un lugar, un espacio, una casa del buen partir para niños y jóvenes en estado terminal, que sea público, gratuito, que el calvario que vivíamos, su familia y ella, no la viviera nadie más. Cuando la medicina ya no tiene más por tratar, simplemente que acompañe, que contenga a la familia y al paciente. Hay un antes y un después de Melina. Melina no partió solita en una fría sala de terapia intensiva, sino en la habitación del hospital, rodeada del amor de mamá, con un te amo, como la última palabra. Con la sedación profunda, rodeada del amor de dos enfermeras de cuidados paliativos, Gaby y Meche, a quienes va mi merecido homenaje en la Semana del Enfermero. Son las personas que acompañaron y escucharon y le brindaron confort y bienestar a Melina. Melina sabía que cada vez que esas enfermeras la anestesiaban para poder higienizarla, podía entrar en el sueño eterno, que no era la intención de ellas, que la muerte vendría naturalmente, porque ella estaba en estado terminal, aunque estuviera lúcida. Y fue así. Partió con conciencia, con la sedación profunda que ella pidió 5 días antes, se la concedieron, con un sufrimiento evitable, que podría haber sido evitable mucho tiempo antes, si hubieran comprendido, si hubiesen sentado
y la hubiesen escuchado. Nada más. Melina pedía ser respetada en su derecho de autonomía de paciente, como sujeto de derecho. Tenía 19 años y tenía su derecho. Susana, bueno, todo esto es muy duro, ¿no? Para vos, recordar muchos momentos inolvidables, por cierto, y para los que estamos del otro lado también, ¿no? Porque nadie está exento de nada en la vida, ¿no? Realmente. Así que yo me queda, bueno, seguiría hablando con vos horas, ¿no? Porque uno aprende, y yo que soy un eterno aprendiz, lo digo siempre, uno aprende de distintas situaciones, de distintas alegrías y de distintas tristezas. Bueno, uno aprendió con vos, y uno que mira la muerte medio ahí, bueno, es como decía Melina, ver la muerte como un hecho natural, ¿no? Yo te quiero agradecer por venir a expresar, a venir a compartir con nosotros este rato. Bueno, recordar lógicamente a Melina, que es fundamental, y por esto que lograron, lo que es la ley de muerte digna, y bueno, a través de todo tu dolor, esta construcción que quedó de acá para adelante. Sigo aprendiendo, sigo empujando causas. Por Melina se hizo la ley de cuidados paliativos, la ley de muerte digna, y voluntades anticipadas está incluida dentro de la reforma del Código Civil. Estoy impulsando la ley de enfermedades intrahospitalarias, prevención de enfermedades intrahospitalarias, que está cajonada en diputados, tiene media sanción en Senado. Necesito que nuestros diputados tengan el valor y la voluntad política de tratar este tipo de leyes que hacen a una sociedad mejor. La ley de prevención de enfermedades intrahospitalarias no tiene ningún costo, no le sacaría dinero. Por favor, traten antes de fin de año, antes de que caiga de estado parlamentario. Ya tiene media sanción en Senado. Hay varios temas que se pueden tratar si hay voluntad y valor político. Tengan la madurez, son nuestros representantes. Escúchennos a la sociedad. Yo lo que te voy a pedir, Susana, que no termine acá esto. O sea, que cuentes con nosotros humildemente para lo que necesites en todo esto. Porque vas a tener que vencer muchos lobbies también, ¿no? Muchos intereses. Volvemos un poco al principio de esta conversación. Vas a tener que vencerlo. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para darnos una mano y contar con nosotros para lo que necesites. Muchas gracias. Gracias, a Susana. todos. Pausa.